Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí, gracias por su apoyo y miren lo que he conseguido. Seguro que pensaban que no lo iba a conseguir, pues lo he conseguido. La cosa es que seguro que vas a cualquier librería o a cualquier sitio, no yo que yo vivo en mitad de la nada, pero cualquiera que viva en una ciudad estándar, y si quiere encontrar cualquier porquería en plan el Premio Planeta, seguro que lo encuentra. Si quiere encontrar un texto de buena calidad, si quisiera encontrar esto, seguramente no lo encontraría y tendría que dar 1.000.000 de vueltas como he tenido que dar yo. Bueno, pues miren lo que he conseguido. A ver, Diego Ortega y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos. Ediciones Matrioska. Mira, aquí pone que es del año 2023. Yo pensaba que iba a ser de algo antes. Pero primera edición, marzo del 2023. No sé cuándo me lo compré yo. Y tiene, bueno, 138 páginas y la bibliografía. Bueno, pues Shakespeare, estas palabras de todo el resto es silencio, son las últimas palabras que dice Hamlet antes de morir. Aquí se nos analizan 5 obras de Shakespeare, que van a ser Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Otelo y La Tempestad. 4 tragedias y una comedia o una tragicomedia. A ver, y la cosa es, bueno, pues, ¿por qué leer a Shakespeare o qué nos enseña? Pero yo he leído todo de Shakespeare y os he traído aquí, pues para que vean mi colección de Shakespeare. Aquí vienen las tragedias en este libro gordo, que, bueno, que está bastante bien, ¿eh? La edición está bastante bien. Y luego tengo todos estos pequeños. Aquí yo creo que tengo alguna repetida de, no sé si se está viendo. Y aquí tengo más. Y más. Dice el profesor Ortega, que se me hace súper raro llamarle así, pero Dieguito. Bueno, que son 36. Yo les he contado y tengo 41, será porque tengo alguna repetida que no me había fijado hasta ahora, digo yo. Bueno, la cosa es, ya saben que yo soy muy amiga de decir que todos esos escritores que están encumbrados, que en realidad no son tanto como dicen o incluso son verdadera basura. Bueno, pues no va a ser el caso de Shakespeare. Cuando lo leí siendo joven me encantó. Claro, no pensé nada de lo que aquí iba a explicar el profesor Ortega. No ando pensando nada de eso. Bueno, pues, a ver, este libro, como siempre, que me ha gustado mucho, es adecuado para todos. Si tienes ya leído a Shakespeare, como es mi caso, aprenderás. Y por cierto, que yo, por ejemplo, de las dos últimas, La Tempestad y Otelo, La Tempestad vaya, pero Otelo no es de mis preferidas y por eso no he puesto nada. A mí quien más me gustó precisamente fue el personaje de Iago, que es el malo. Las 3 primeras, Hamlet, Macbeth y El Rey Lear, me encantaron. Era yo muy joven cuando lo leí y cuando veía al Rey Lear perdido ahí en el monte, la noche de tormenta, con su bufón, el rey y el bufón, perdidos ahí entre los truenos y los rayos. Yo alucinaba. Claro, estando acostumbrada a lo que te mandan leer en el instituto y de repente lees eso, dices, bueno. Pero claro, no había pensado nada de lo que explica aquí el profesor Ortega, que es, vamos a ver. La cosa es que Shakespeare, y eso yo ya lo intuí leyéndolo, a pesar de que se sitúa a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento, y se le quiere meter como en el Renacimiento por estilo, la cosa es que Shakespeare no ha perdido esa cosmovisión medieval del mundo trascendente y por eso seguramente su literatura es tan buena. ¿Dónde tengo el cuaderno? ¿Dónde tengo el cuaderno? ¿Qué he hecho con el cuaderno? ¡Jo! Siempre igual, de verdad. No sé qué he hecho con el cuaderno. Lo tenía todo apuntado ahí. Bueno, que no ha perdido esa cosmovisión medieval del mundo trascendente y de cómo el mundo inmanente y el trascendente están conectados, y cuando alguno de los personajes altera algo en el mundo político o social, se altera toda la estructura del universo, y al revés, si por algún motivo se altera algo de la estructura trascendente, tiene su reflejo en el mundo inmanente. Y a ver, había muchas más cosas. Y luego Shakespeare, cómo tiene esa arquitectura en sus obras, que aquí no hay nada al azar, está todo hecho y medido hasta el milímetro, como si fuera eso, una construcción arquitectónica. Y para empezar, el lenguaje y el propio ritmo del lenguaje, los versos que utiliza, el blanc verse y otros, como cuando, por ejemplo, hablan las brujas
en Macbeth, que claro, eso no se va a notar en las traducciones. Bueno, vamos a ver un poco el mundo de Shakespeare. Para afrontar un discurrir sobre este autor, esto era el prólogo, o autores, porque da igual si Shakespeare era uno o eran varios, o no existió, o sí existió, hay que haberse leído mínimamente 36 obras. Yo sí me las he leído. A lo que es digno agregarle el holgado listado de poemas. Vale, esas no me las he leído. A ver. Vale, ¿por qué 5 obras de Shakespeare? Porque Shakespeare divide sus obras en 5 actos. Eso me costó captarlo. Tal como hemos expuesto, la cosmovisión isabelina constituía la base del espíritu de una época al que Shakespeare no era ajeno. Una lectura atenta y profunda de los textos del Cisne de Avon demuestra que nuestro poeta era portador de una visión mucho más abarcadora y trascendente. En la obra mencionada, Links nos hace notar que existe una diferencia sustancial entre el arte del Renacimiento y el arte sagrado cultivado en la Edad Media. Recuerden también lo de que el Renacimiento no es exactamente esa maravilla que nos han contado. Aquí reseñamos a Nicolás Berdyaev, puede ser, a cuenta del arte del Renacimiento. Vive en el esplendor del Renacimiento y por ende podríamos deducir que sus producciones responden a los cánones de este período del arte y de la historia. Pero a la luz de los argumentos desplegados por Links veremos que Shakespeare estaba en otro lugar en lo que al arte respecta. Fue cultor de una estética más cercana a los principios dominantes del arte sagrado de la Edad Media. El Renacimiento vino a significar una ruptura con esta concepción, ya que instauró una cosmovisión humanista sintetizada en la preeminencia del hombre por sobre el espíritu y su intelecto. Así, el centro del universo dejaba de ser la búsqueda sagrada de Dios y comenzaba a pensarse en la unidad del hombre cerrado en sí mismo. Se diluyó la condición simbólica de los arquetipos. Y hay una quiebra entre el arte medieval y el arte renacentista. El carácter sagrado de la Edad Media conlleva una mirada universal y trascendente que se perdió en el Renacimiento en beneficio de una mirada parcelada y acaso más limitada del mundo. El poeta inglés, claramente más cercano a la cosmovisión medieval del arte, desarrolla en sus obras un sentido directamente relacionado con la búsqueda de esa dimensión trascendente y sagrada más que una estética renacentista. Bueno, diferencias entre la tragedia de Shakespeare y la tragedia clásica ateniense. En la tragedia ateniense hay una base mítica muy marcada. Hay un componente ritual de sacrificio relacionado con el culto al dios Dioniso. El argumento se condensa en un día, lo de las unidades aristotélicas. Los protagonistas son personajes elevados, generalmente tomados de la base mítica que deben atravesar por una caída y una posterior purificación. Y en la tragedia de Shakespeare está basada en fuentes diversas, crónicas históricas, leyendas medievales, cuentos populares. Se rompen las unidades clásicas aristotélicas de lugar y tiempo y los personajes representan en su esencia todas las pasiones y debilidades del ser humano, lo que los hace proclives a la caída trágica. Y como también explica Diego en otro sitio, que en algún otro lado, que los conceptos estos en la tragedia clásica de la amartía, el error trágico, la anagnórisis, el reconocimiento, a ver cuál es más, la hibris, el orgullo desmedido que tiene que ser castigado, todo eso también está operativo en Shakespeare. Y que en la tragedia clásica la escena sangrienta siempre ocurre fuera de escena. En Shakespeare no. Y nos pone como ejemplo cuando a Gloucester en El Rey Lear le arrancan los ojos. Que él, ustedes les sonará, hace también Edipo, Sófocles en Edipo Rey. A ver, empezamos con Hamlet. A ver, algo está podrido en el reino de España. En el reino de Dinamarca. Eso lo dice Marcelo al principio de la obra, en el verso 89, acto primero, escena cuarta, verso 89. Saben de qué va Hamlet, ¿verdad? El rey de Dinamarca ha muerto, todos creen que ha sido muerte natural, ha sido envenenado por su hermano, que se ha casado con su esposa, y el fantasma de este rey muerto le dice a su hijo, Hamlet, el príncipe Hamlet, que debe vengar su muerte.
Esta tragedia de Shakespeare es la más cercana, al menos en lo que se refiere al motivo o arquetipo, a las tragedias griegas, en particular a la más trágica de todas ellas, Edipo Rey, de Sófocles. La analogía es simple: en las dos tragedias, la muerte no resuelta de un rey trae la peste que contamina el reino. También había una peste suelta ahí en Hamlet. En el caso de la tragedia de Sófocles, esta peste debe ser purificada con el sacrificio y catarsis física y simbólica de Edipo, y en el caso de la tragedia shakespeariana, tal purificación implica que el héroe se consuma en el propio veneno que intenta expurgar, porque en la última escena, en su duelo con Laertes, que es el hermano de Ofelia, Laertes tiene envenenada la espada, que luego se lían y no sé quién coge la espada envenenada, pero bueno, la cosa es que Hamlet pues muere por el veneno de esta espada. Edipo es a la vez causa y cura de la peste que avanza sobre Tebas, ya que la única manera de expurgarla es hallando al asesino de Layo. Edipo condena al asesino y lo maldice, sin saber que él mismo es quien recibe su propia maldición. El tópico de la peste, de lo putrefacto que consume el reino, se replica en Hamlet, pero con una variante: la enfermedad, sobre todo mental. Sí que recuerdo cuando lo leí que Hamlet me pareció cercana a lo que ocurre hoy en día, por eso, porque es que todos parecían estar medio tarados. A ver, En este acto presenciamos uno de los soliloquios más citados de toda la literatura universal. En el acto tercero, el famoso ser o no ser, lo que se está hablando es del suicidio. ¿A que no lo sabían? Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es que acaso es más noble sufrir en la mente las ondas y flechas de una atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de problemas y, oponiéndose a ellos, darles fin, morir, dormir, nada más. Y al dormir decir que ponemos fin al dolor y al millar de conflictos naturales que la carne hereda. Esa es la consumación que con devoción debe desearse. Morir, dormir, quizás soñar. Ay, ese es el problema, pues qué sueños pueden venir en tal dormir de muerte cuando nos hayamos desprendido de este mortal torbellino. Deben hacernos vacilar. Esa es la reflexión que a la calamidad le da tan larga vida. Bueno, se cita todo el monólogo. Yo recuerdo eso. ¿Quién soportará los reveses de la fortuna teniendo la posibilidad de coger un estilete con la propia mano? Claro, yo lo leía y digo, o sea, un estilete, ¿pero para qué? ¿Para suicidarse o para matar a quien te está haciendo daño? Y recuerden que yo leí eso siendo muy joven. No, para suicidarte. A ver, ¿hay que tolerar con paciencia meritoria cuando se podría lograr el descanso con un simple estilete? Shakespeare logra con él construir un dispositivo dramático que opera en varios niveles y dimensiones. La audiencia doble, que es el público, y los espías que observan al príncipe, que han sido mandados por el padre de Ofelia, que perciben que detrás de las palabras de Hamlet hay algo más que lo que él expresa. Recuerden que Hamlet se finge loco para poder vengar a su padre. Incluso no es descabellado suponer que el propio Hamlet no logra dilucidar el sentido total de su propio discurso. Pero la duda existencial expresada en el ser o no ser condensa un principio filosófico, y lo que importa es la pregunta en sí, más que la respuesta. Es verdad. En una primera lectura, el príncipe parece estar cuestionando si debe o no suicidarse. Sin embargo, en ningún momento de su parlamento se refiere a sí mismo, no hay un yo. En rigor, la duda de Hamlet no se dirige a sí mismo, sino que trasciende su persona para convertirse en la pregunta universal de todo ser humano. No solo es este soliloquio una pregunta por el ser, sino también el manifiesto certero de una mente que, como dijimos en nuestra introducción, tiene los pies en la cosmovisión renacentista, pero los ojos puestos en la noción de arte sagrado propio de la Edad Media. La pregunta del after death, de lo que sucede después de la muerte, está más cerca de la búsqueda de lo sagrado que de la aceptación corriente de que solo se existe en vida. Bueno, los argumentos de las tragedias de Shakespeare, yo esto no lo sabía, están tomadas de las crónicas de Holinshed, de Rafael Holinshed,
que escribió las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, publicado en 1577. Bueno, empezamos con Macbeth. La cuestión de Hamlet, la cuestión de muchas de las tragedias de Shakespeare va a ser que que el orden político, si se altera el orden político, se altera todo el cosmos, todo el orden del universo, y al revés. Y que para restablecer ese orden se requiere ese sacrificio, ese aprendizaje que es terrible, que requiere ese sacrificio de sangre. Macbeth. El argumento está tomado de la crónica de Holinshed. Vale. Bueno, a ver, ¿saben de qué va Macbeth? Macbeth, que es las brujas predicen a Macbeth que será rey de Escocia. Para ello, él y su esposa, la famosa Lady Macbeth, traman la muerte del rey, Duncan, y como después, otra vez, la esposa Lady Macbeth empieza también a alucinar. A ver, Lady Macbeth es un personaje terrible, pero empieza a decir que si veía manchas en las manos que no se podía quitar, manchas de sangre del rey. Macbeth es un personaje como muy dubitativo, mucho menos decidido que su mujer, y a Macbeth es a quien le predicen que no será vencido por ningún hombre nacido de mujer. Y qué más, alguna otra profecía famosa que le hacían, que solo cuando el bosque no me acuerdo cómo se llamaba el bosque, avance contra él, y al final los que van a derrotarle, cuando está él en el castillo, se visten con ramas del bosque y avanzan contra él. Lo hermoso es feo, lo feo es hermoso. Bueno, a ver, dice Diego, porque empezamos que también en Escocia algo huele a podrido, no solo en Dinamarca. Creo que la situación de como tragedia política, la situación de Macbeth es pues similar a la de Hamlet. A ver, las brujas. A ver, si tienen que leer algo de Shakespeare, yo les recomiendo que lean, veo muchas luces en la cámara, no sé qué pasa, les recomiendo que lean Macbeth, solamente para ver a las brujas cómo hablan. Miren aquí, se lo he puesto para que lo miremos un poco, a mí me encantó. El objetivo de este recurso es que el lenguaje de las brujas sea en sí mismo oscuro y confuso. Es inevitable relacionar a las brujas con la figura de las moiras en la mitología griega y de las nornas en la mitología nórdica. Vamos a mirar un poco a las brujas de Macbeth. Por cierto, esta edición a mí no me gusta por la letra, sobre todo. Está todo tan pequeño, tan enano, tan apretado que es que me vuelvo loca cuando leo esto, que de verdad. Bueno, tragedia de Macbeth. Acto primero, escena primera. En una llanura desierta, truenos y relámpagos. Entran las brujas. Bruja primera. ¿Cuándo volveremos a encontrarnos las tres en el trueno, los relámpagos o la lluvia? Cuando finalice el estruendo, cuando la batalla esté ganada y perdida. Eso será antes de ponerse el sol. ¿En qué sitio? Sobre el páramo. Allí nos encontraremos con Macbeth. Voy, Marigris. Paddock me llama. Paddock es un espíritu sapo. Enseguida, lo hermoso es feo y lo feo es hermoso. Revoloteemos por entre la niebla y el aire impuro. Vale, esto luego después, cuando habla de cuando están haciendo el hechizo. La fijación por el poder en Macbeth no es tan clara como podríamos suponer. Macbeth duda de si matar al rey, a Duncan. Cuando vislumbra que las brujas le han mostrado parte de su destino, nuestro héroe comienza a dudar y se manifiestan en él pensamientos vacilantes. El título de Tane o Barón de Cawdor le pertenecía a otro caballero, esto yo no caí cuando lo leí, que se había rebelado contra el rey. O sea, Macbeth entra y gana a este traidor, y el título de ese traidor se lo dan a él, se lo da el rey, por haberle ganado y haber sido leal al rey. Pero Duncan decide otorgarle este título a Macbeth en señal de reconocimiento por su valor, y entonces el título recibido por Macbeth está manchado por la traición de su antiguo portador, y aunque esto no se diga específicamente, no es descabellado deducir que con el nombramiento viene también la sombra de un traidor. Lady Macbeth es, junto con las brujas, el personaje femenino más fuerte y determinante creado por Shakespeare. A diferencia del carácter dubitativo de su esposo, Lady Macbeth se muestra decidida a oscurecer definitivamente
todo atisbo de humanidad para que sus ambiciones se cumplan, cuando dice Lady Macbeth: vengan espíritus que conducen a los pensamientos asesinos, despójenme de mi sexo y llénenme de pies a cabeza con la más espantosa crueldad. Espesen mi sangre, que se bloqueen todas las puertas al remordimiento, que no vengan a mí contritos sentimientos naturales a perturbar mi propósito cruel o a poner tregua a su realización. Vengan hasta mis pechos de mujer y transformen mi leche en hiel, espíritus del crimen. Cualesquiera sean las sustancias que gobiernan el mal, ven, espesa noche, y cúbrete del humo más oscuro del infierno, para que mi afilada daga no pueda ver la herida que ocasiona. Bueno, pues esa es Lady Macbeth. Pero, y esto me encantó, ni se me había pasado por la cabeza, en realidad ambos, tanto el marido como la mujer, son Macbeth. No solo por el apellido, los dos se llaman igual, sino porque uno no sería posible sin el otro. Vale, ya han pasado 21 minutos. Macbeth hombre no podría ejecutar su plan sin Macbeth mujer, y ella no podría trasladar la maldad de su alma si no tuviera el cuerpo de él para depositarla. Ay, qué bonito lo de las estrellas, cómo Macbeth pedía a las estrellas que apagaran su fulgor, que se apagara cualquier cosa en el universo que brillara más que él y que sus nuevos cargos y sus nuevos títulos. Los esposos Macbeth están signados por la oscuridad, y será esta oscuridad la que termine por consumirlos. Las brujas, guiadas por Hécate, la bruja mayor, balbucean hechizos absurdos que confunden al rey, pero a su vez son la misma confirmación de que en sus discursos circulan augurios confusos y malintencionados. A ver, vamos a leer otra vez a las brujas. A ver, bruja primera, escena tercera, un páramo, truenos, siempre con esas noches de tormenta. Bruja primera, ¿dónde estuviste, hermana? Haciendo morir puercos. Hermana, ¿y tú dónde? Tenía la mujer de un marinero castañas en su delantal, y ronchaba. Dame, le dije, arred roballas, bruja, arred roballas. Eso era lo que la gente le decía a las brujas, y aquí pone nota a pie de página. El único idioma que puede traducir esto de forma literal del inglés es el español. Gritó la roñosa, harta de magras. Su marido ha partido para Alepo como patrón del Tigre, el barco, pero le voy a seguir navegando en un cedazo y como un ratón sin cola obraré y obraré y obraré. Dice bruja segunda, yo te daré viento, eres amable, y yo otro. Pues como tengo los restantes a mis órdenes, sé los puertos mismos hacia donde soplan y conozco los rumbos que les marcan en la carta de los marineros, le dejaré seco como el heno. Bueno, ahí están las brujas, pero lo quería, luego entran Macbeth y Banquo, lo que quería era leerles cuando hacen el hechizo. Aquí. A ver. Una caverna oscura, eso es el acto cuarto. Una caverna oscura, en el centro un caldero en ebullición. Truenos. Entran las brujas. Bruja primera. 3 veces el gato listado maulló. Bruja segunda. 3 y una el erizo a lamentos implora. Bruja tercera. La arpía ha gritado, ya es hora, ya es hora. Giremos en torno de la ancha caldera y cuaje los filtros la roja lumbrera. Oculto alacrán que en las peñas sombrías sudaste veneno los 31 días. Sé tú quien se cueza de todos primero, al fuego del bodrio que dora el caldero. No cese el trabajo aunque pese, que hierva el caldero y la mezcla se espese. Echemos el lomo de astuta culebra, su unión en el caldo el infierno celebra. Garguero, no sé qué es, garguero de buitre y de vil renacuajo, alas de murciélago, pies de escarabajo, ojos de lagarto, lengua de mastín, plumas de lechuza y piel de puercoespín, así nuestro hechizo y al lado le pese, desgracia y horrores igual contrapese. No cese el trabajo aunque pese, que hierva el caldero y la mezcla se espese. Colmillos de lobo, fauces de dragón, humores de momia y el de tiburón, sacrílegas manos de infame judío, infectas entrañas de macho cabrío, raíz de cicuta de noche cogida, que en la extraña mezcla será bienvenida, abeto tronchado con luna eclipsada, de tártaro labios de turco quijada, los dedos de un niño ahogado al nacer y echado en el pozo por mala mujer. Con todo esto en el caldo comience a cocer, y para pujanza del filtro hechicero, añádanse tripas de tigre al caldero. Bueno, ahí tienen el hechizo de las brujas de Macbeth, las hermanas fatídicas, que a mí, por cierto, me impresionó grandemente cuando lo leí la primera vez.
Macbeth fue escrita para complacer al rey Jaime I, interesado en temas de brujería y demonología, pero en lugar de lamerle el culo, como haría cualquiera, subyace en esta tragedia una advertencia ante la peligrosidad de los pactos demoníacos. Las brujas son una representación del pacto con el demonio, y por efecto de transitividad, Macbeth ha perdido su alma en ese trato. La nueva profecía es más ambigua que la primera. Es evidente que el objetivo de las brujas no es tranquilizar al rey, sino confundirlo y alejarlo de la verdad. Porque no lo he dicho, cuando asesinan a Duncan, cuando Macbeth asesina a Duncan, a él le nombran rey. Dice Macbeth. A ver, esto es uno de los fragmentos de Shakespeare más famosos de todos, es de Macbeth. La vida no es más que una sombra ambulante, un pobre actor que, llegada su hora, se sacude y pavonea en el escenario, y después no se oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. ¿Les sonará haber oído eso por ahí? Pues bueno, eso es de Macbeth. Bueno, y la siguiente es el rey Lear. El rey Lear ve que le llega la ancianidad y decide dividir su reino entre sus 3 hijas, Regan, Gonerilla y Cornelia, y darle, según a quien le quiera más a él. Entonces les hace decir a las hijas como en monólogos cómo le quieren. Por cierto, tenía aquí puesto lo de el ritmo de los versos, que me encantó. Yo por fin lo había entendido. El pentámetro yámbico. Y cada una de las hijas tiene que decir tiene que decir cómo ama a su padre. Entonces las 2 mayores, que son Regan y Gonerilla, hacen un discurso lleno de, pues muy florido. ¡Ay, cómo te quiero, padre! Discurso falso. Y la última hija, Cornelia, dice: es que yo no sé dar discursos, padre. Entonces la hija última, Cornelia, que era la que le quería, y el padre se cree, el rey Lear, que la última hija no le quiere, entonces la expulsa del reino y divide el reino entre sus 2 hijas mayores y sus maridos. Este es, en los términos de la tragedia clásica, su primer error, el de la soberbia o ibris, el del rey Lear. Bueno, entre las diferencias y similitudes entre la tragedia isabelina y el modelo clásico griego, la esencia no se pierde. En este sentido, los conceptos... Esto ya lo había dicho, que el ibris, amartía y tal y cual. Tenemos aquí el hecho de que desata esta tragedia la amartía, el error trágico. Error provocado por la ceguera del rey al considerar que su hija no le ama. Lear está simbólicamente ciego. Ciego al no ver que quien verdaderamente le ama es Cordelia. Y Gloucester, a ver, es al que le arrancan los ojos, tiene 2 hijos, un hijo ilegítimo y un hijo legítimo, y quiere más al hijo ilegítimo, que lo mismo se presenta ante el mundo como un dechado de virtudes, y en realidad es un hipócrita, es el antagonista de también Gonerilla y Regan y sus maridos, es el antagonista de esta tragedia, y como el hijo legítimo, que no se da tantos aires, y entonces estos 2 padres, el rey Lear y Gloucester, están ciegos, no saben ver cómo son sus hijos en realidad. Gloucester quedará físicamente ciego por no ver que Edmund no es quien dice ser. Edmund es el hijo ilegítimo. Tal como hemos señalado en la introducción, la cosmovisión isabelina consideraba que el mundo debía responder a una cadena armónica entre el mundo elevado y el mundo terrenal. Cualquier alteración en uno de los planos significa una alteración natural en el otro. La aparente deslealtad de Cordelia altera el orden natural que Lear considera verdadero. Sin embargo, el verdadero desorden se produce cuando él la castiga con el destierro. Dice Edmund, el hijo ilegítimo de Gloucester. Tú, naturaleza, eres mi diosa. A tu ley someto mis servicios. ¿Por qué habría de depender de esa plaga de la costumbre y permitir que las remilgadas convenciones de las gentes me despojen solo por ser 12 o 14 meses menor que mi hermano? ¿Qué es eso de ser bastardo? El amor de nuestro padre es el mismo hacia el bastardo Edmund como hacia el legítimo. Linda palabra, legítimo. Pues bien, legítimo mío, si esta carta va con suerte y mi plan triunfa, el vil Edmund excederá al legítimo. Crezco, prospero. Ahora dioses amparen a los bastardos.
Edmund se manifiesta en contra del orden establecido que prohíbe cualquier reconocimiento legítimo a los hijos bastardos. La ironía se manifiesta en la primera invocación que hace la naturaleza, a quien nombra como su diosa. Pero no hay posibilidad de que el orden natural admita cualquier tipo de legitimidad. Habría esta frase que la tengo como muy... no sé si se ve. La tengo muy subrayada porque es: la plaga de la costumbre, así llama Edmund a lo que es, pues eso, a la vida normal. La plaga de la costumbre es, a fin de cuentas, el orden armónico del universo. Todos estos revolucionarios que al final se están revolucionando ¿contra qué? Contra el orden del ser, contra la estructura de la realidad. No te puedes revolucionar contra eso. Es como revolucionarte, yo qué sé, contra la ley de la física, contra la ley de la gravedad. La maldad de Edmund torna esta armonía en el objeto de su odio. Cada una de las motivaciones de los personajes se centra en el desorden y desajuste de cualquier forma de orden natural. Esto, tal como lo hemos anunciado, es el eje de casi todas las obras de Shakespeare y es la causa profunda del hecho trágico puesto en escena. Sabemos que el plan de Edmund es obtener un reconocimiento, o sea, la anagnórisis, dada su condición de hijo de un noble, aunque sea hijo bastardo. Cuando se está frente al espejo y se levanta la mano izquierda, la imagen que se reproduce es la que levanta la derecha. ¿Qué queremos expresar con esta observación? Muy simple. El recurso del espejo en el accionar y motivación de los personajes en El Rey Lear no hace más que alterar y dislocar el orden del mundo. Edmund busca encontrar su identidad. Lear comienza a perderla. Edmund comienza a ascender en la corte y ganar poder. Lear comienza a perder toda legitimidad y autoridad como rey. Edmund despliega estrategias marcadas por la astucia y la fría sagacidad de su razón. Lear comienza a enloquecer y a perder toda forma posible de razonamiento. A ver, que eso, el rey Lear deja de ser rey y lo que hace es irse a vivir la mitad del año con una hija y la otra mitad con la otra. Y como cuando está viviendo con la hija mayor se ve que no le tratan bien, se marcha con la otra, donde tampoco le tratan bien. La tormenta. Lo de la escena de la tormenta. Aquí habla Diego del profesor Ortega del bosque como espacio fuera de la civilización o fuera de la civilidad. Cómo es en el bosque donde ocurren todas estas cosas, no tanto físicas, sino también simbólicas. Ese espacio que puede ser para redimirte, que es como la isla de Próspero en la Tempestad, que por cierto aquí no lo he puesto. No lo he señalado, o el bosque en las tragedias que ocurren en Inglaterra. Bueno, la tormenta en el bosque es el reflejo, otra vez espejado, del caos que gobierna en la civilización. Gonelil y Regan, influidas por las intenciones oscuras de Edmund, han perpetrado un desorden natural y es necesario restablecer la armonía. Pero esto debe suceder luego de un aprendizaje doloroso, como lo exige la esencia de toda tragedia. Y ahí están en el bosque. ¡Ay, podría haberlo traído! ¿Cómo están el rey y el bufón ahí perdidos en la noche de tormenta, ahí en el bosque o en... No sé por qué, a mí me daba como un acantilado, un bosque. En las tragedias griegas los hechos de sangre nunca se veían en escena. En todo caso, sí se era testigo de las consecuencias, más terribles tal vez que el hecho mismo. Pero con Shakespeare estamos en otra instancia. El teatro deja de ser solo mímesis y se convierte en praxis, es decir, en acción más que en mera representación. La sangre debe verse en escena, y esta es, junto con las innovaciones técnicas ya explicadas, la esencia de las tragedias de Shakespeare: mostrar el sacrificio, hacer explícita la catarsis, para que el efecto de la acción dramática sea más efectivo y contundente. Bueno, las partes de Otelo, el Moro de Venecia, y de La Tempestad no las he puesto. En La Tempestad encontrarán ese famoso verso que dice Próspero de «estamos hechos de la materia de los sueños», eso es de La Tempestad. Pero lo que viene a decir básicamente es lo mismo, como en Otelo tienen que trasladarse a otro espacio exótico donde ocurre todo el drama, que es Chipre. Y en La Tempestad están en la isla esa de Calibán, con todos esos espíritus del aire y de no sé qué sueltos por ahí, como va ocurriendo, pues eso todo con magia y tal. Pero bueno, que básicamente es lo mismo, que ¿por qué Shakespeare es el mejor o uno de los mejores? Porque conecta el orden trascendente con el orden inmanente del día a día, de la realidad. Bueno, este libro es muy bueno, cómprenselo todavía estamos en septiembre, pero llegarán las Navidades y los Reyes Magos y el Olenchero.
o bueno, los regalos de las Navidades, pues pídanselo para Navidades y regalen buenos textos, que falta nos hace. Y sin más, hasta la semana que viene.